días a todas y todos y gracias por venir. Nos hemos convocado para un asunto que entendemos de gran importancia, porque yo diría que nos afecta a todos, de una forma u otra, ¿no? Que es la ordenanza de las terrazas. Por tanto, es algo que todos alguna vez utilizamos, algunos con mucha frecuencia, casi diaria. Por tanto, es un bien público de gran importancia para la ciudadanía. Por eso entendemos que las ordenanzas, a tratar de definir el uso privado de ese bien público, adquieren una gran importancia. Porque se trata ni más ni menos que una parte importante de ese bien público, que es de todas y todos nosotros, no vamos a poder disponer de él. En consecuencia, es algo muy importante, porque además lo hemos pagado, por tanto todavía más importante. En consecuencia, deberíamos ser escuchados para tomar esas decisiones, no ignorados ni marginados, como ha hecho este ayuntamiento, que nos ha despreciado de forma descarada, de forma burda, de forma obscena. Es una indecencia, políticamente, en el uso de lo público, el que este gobierno, que ha habido para administrar lo público, ignora a la ciudadanía, que es dueña de eso público. En consecuencia, está claro que han venido. Han venido a servirse de lo público para ellos y para sus amigotes. Estoy simplemente constatando un hecho, no opinando, sino describiendo una realidad. No es una opinión, es un hecho. En consecuencia, esta propuesta del Gobierno para modificar las ordenanzas entiendo que va contra la convivencia democrática, porque en democracia las personas tenemos un peso importante en las decisiones, por eso es democracia. Pero este ayuntamiento eso no le importa. Nos ignora, nos margina, nos desprecia. Y lo hace no solamente a los políticos, sino a los vecinos y vecinos de Oviedo, a otros grupos de hosteleros, asociaciones como la ONCE, como Aspaín, como CERMI, que están preocupadas en la movilidad de las personas discapacitadas. A todos eso nos ignora, nos desprecia. Para tomar decisiones sobre algo que es nuestro, no de ellos, nuestro, de todos nosotros. Yo creo que eso adquiere una gran importancia, porque la política es eso, es preocuparse por lo público y no permitir que se abuse de lo público. Sin embargo, en Oviedo está ocurriendo al revés. Evidentemente, debemos tratar de no practicar la convivencia con estos hechos, porque nos descalificaría como ciudadanos si lo hiciéramos. Ya no como políticos, sino como ciudadanos. Hay que ser conviventes con ese abuso de lo público. Esa es la primera crítica a estas ordenanzas, a esta propuesta del Gobierno. La segunda es que, además, se rompe el consenso que hubo en 2015. Además, se rompe el equilibrio entre interés general y interés particular y privado, porque estas ordenanzas suponen una apropiación desmesurada del suelo público. Cuando digo desmesurada, lo digo porque en algunos casos pretenden que sea hasta el 75%. He dicho 75%. No el 10%, no, el 75%. No el 50%, no, el 75%. Por lo tanto, mucho más de la mitad del suelo público. Es que esto es una barbaridad, esto. Nadie se lo puede imaginar. Parece un cuento muy negativo, evidentemente. Un cuento para dar miedo, evidentemente. No para entretener, sino para atemorizar a la ciudadanía. Esta es la realidad. Repito, no estoy opinando, estoy describiendo hechos. Está en los articulados que proponen, está eso, escrito una y varias veces. Que ahora quieren el 25% más. Esta vez está 50%, ahora quieren 25% más. 50 más 25, 75. Y además, hay un dato muy curioso, tampoco pasa desapercibido, es que esta reforma de las ordenanzas la han encargado a un tercero. No se ha hecho un ayuntamiento, no. Ha sido un despacho experto en derecho. ¿Para qué? Para vulnerar
los cambios jurídicamente, para que además de no dejarnos participar en la decisión, además no podamos recurrirla ni demandarla, porque ha sido elaborada por expertos jurídicos que evidentemente su objetivo fundamental es impedir que las normas sean vulnerables ante una demanda judicial. Parece claro cuál es el objetivo. Pero, además de eso, esta reforma está demostrado de forma documental, da respuesta una por una todas las peticiones que ha hecho a este gobierno una patronal hostelera. Por tanto, es la imposición clarísima, la connivencia clarísima, atendiendo solamente a intereses especuladores con el suelo público de una parte del sector de la hostelería. Comentan que se sepa. Es otro hecho. Está documentado. Antes una prevalencia abusiva de esos intereses privados, particulares, especuladores, para sacar beneficio particular de un suelo público cuyo objetivo es la utilidad, el interés general. Muy importante. Y bueno, y por última vez ya, por último, la tercera cuestión importante es que esta normativa de modificación se ha hecho al margen del ayuntamiento. No solamente fuera, sino además al margen, sin contar ni tan siquiera con los funcionarios municipales expertos en cuestiones de uso público del suelo. Y ahí están concurrando los informes que lo demuestran, de alumbrado público, que dice que va a ser imposible mantenerlo en algunos casos, de servicios básicos, que va a ser imposible que camiones de la basura puedan circular en ciertos casos, de parques y jardines, que ve una excesiva permisividad en la invasión de los parques y jardines de Oviedo por terrazas, de servicios de infraestructuras, que dice que la extensión de las terrazas es algo ilimitado, que hay una altura excesiva de paramentos, que se ocupa la zona azul, que hay unos fondos pórticos que no hay forma de conseguir una normativa, de que se ocupan zonas de carga y descarga, de que hay procedimientos de renovación de terrazas solamente indefinidos, en fin. 1000 deficiencias, imprecisiones para que haya agujeros para cometer todo tipo de beneficios a particulares. Y además de todo eso, que no hay memoria económica. Es decir, en una ordenanza que supone pérdida de ingresos al Ayuntamiento de Oviedo, que supone gastos a este ayuntamiento, que supone inversiones, dicen que no hay ningún coste. No sé quién lo va a pagar. No sé con quién se va a pagar. Pero ahí están los informes, lo que estoy diciendo. Supone gasto, supone inversión, supone reducción de ingresos. Oiga, si usted me ocupa zona azul, trataré de ingresar dinero, ¿no? Digo yo, ¿no? Y además hay también informes de Cultura de Asturias, donde claramente se indica el riesgo que supone toda la zona de patrimonio cultural, tanto el Oviedo antiguo como los bienes de interés cultural, y que bueno, que hay muchas cuestiones que hay que corregir, porque es inadmisible y no se puede permitir ciertas cuestiones que tienen esa normativa. En resumen, y acabo ya, esta normativa que propone el gobierno no tiene que volver a la casilla cero, tiene que volver a empezar y volver al punto de partida bueno, que es dentro del ayuntamiento por funcionarios y con la participación e información de aquellos que han sido ignorados, asociaciones vecinales, resto de patronales de la hostelería, asociaciones como ONCE, CERMI, SPAIN, expertas en temas de movilidad y la discapacidad, y todos tienen que ser escuchados para hacer una norma que sirva para la convivencia a la hora de compartir un bien como es el suelo público. Si queremos compartirlo, se puede compartir, pero garantizando la convivencia. Ello se hace escuchando a los demás, no marginándolos, aislándolos y blindándose con una normativa cuyo único objetivo es que no aguante ninguna demanda jurídica. Por eso, repito, presentamos unas enmiendas a la totalidad
para que estas ordenanzas, que son intolerables para la sociedad, por estas razones, contra la convivencia, contra el tesoro público y al margen del ayuntamiento, y en todo caso, como sabemos que nunca nos hacen caso, también presentamos unas enmiendas al fondo. Ya no a la forma, sino al fondo. Es decir, a todo el articulado de las reformas que plantean. Y de ahí ha resultado ni más ni menos que 59 enmiendas que tratan de respetar el espíritu del consenso del año 2015. Y conviene recordar que cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de la derecha. En 2015 el pacto se hizo gobernando el gobierno de la derecha. Tanto, en este caso no es una crítica, es enaltecer o poner en valor que hubo un tiempo en donde Oviedo hubo una derecha, por muy poco tiempo, pero hubo una derecha que al menos esa normativa la compartió con la ciudadanía. Y paso la palabra a los compañeros, en primer lugar a Fidel, que van a concretarnos lo que son las enmiendas al fondo, las de detalle. ¿De acuerdo? Gracias. Buenos días de nuevo y bueno, como vimos de corrientes, son muchas enmiendas, son 59 y por lo tanto nos vamos a desgranar una a una. Vamos a limitarnos a aquellas que son más, pueden ser más significativas o que pueden realmente significar un cambio respecto a todo lo que se ha presentado en este lado de consenso y demás, y que pueden tener una incidencia, entendemos, negativa para el derecho ciudadano, para todos como usuarios del dominio público que somos todos los vecinos de tierra, ¿no? Por mi parte, comentaré aquí los aspectos relativos a la tipología, la escala, la ordenanza actual, diferencia un tipo A y un tipo B. Bueno, ahí tenemos algunas cosas que no encajan, como en ese caso del toldo pórtico y de las sombrillas de más de 3 metros. En cuanto a los toldos pórticos, nuestra enmienda va dirigida a que se saque de la tipología que ellos proponen y se incluya en la tipología B. ¿Y por qué? Bueno, son unas estructuras que tienen un importe importante, que tienen unas características que, bueno, pues, de vuelo de toldos, de sostenimiento, y las solicitudes de autorización deben ir acompañadas de una certificación por técnico competente. Hasta ahí, lo dejan tan abierto y amplio, dicen que tiene que tener certificado, no que están. Lo dejan tan abierto y amplio que creemos que es necesario un anexo donde se especifiquen técnicamente, o hay unas explicaciones técnicas, que no solo cumplan la norma 13.762, sino que también se marquen, dadas las características de Oviedo, dadas las características de distintas fases, zonas de Oviedo, unas condiciones que garanticen las facilidades. Por lo tanto, decimos que deben de ir a grupo B. Por no repetirme un buen razonamiento, las sombrillas temáticas de 3 metros no son sombrillas convencionales, de las normales que estamos viendo en la mayoría de los casos, sino que son unas sombrillas que tienen un porte muy importante, que tienen un vuelo importante y que también su sujeción requiere una estructura que no es para quitar y poner todos los días, como se exige en el tipo A. Por lo tanto, también en este caso debe de ir al tipo B y debe estar acompañado de esa certificación técnica por personal competente que especifique claramente tanto la naturaleza, las características de los materiales como de la colocación. Bien, el artículo más extenso y, digamos, donde se termina la mayoría de las cuestiones es un artículo 8, en el cual pues, nos habla de aspectos tales como la ubicación, las características de las terrazas. Y claro, a este artículo en concreto hemos puesto 21. Evidentemente, no voy a relatar las 21 enmiendas, que en cualquier caso, cualquier aclaración sobre alguna de ellas, o que yo no cite, encantado de responder. Voy a dar unas pinceladas al título casi iniciativo para aquellos aspectos más importantes, ¿no? Ya lo he dicho. Lo que es una barbaridad es que plantea la ocupación del 75% del espacio público.
Esto además hace en algún punto referencia específico a las plazas. Las plazas yo creo que es, ya desde los griegos, el lugar de reunión de la gente, el lugar donde los niños juegan, el lugar de una ocupación de gente más tranquila que se va a sentar y no puede restringir ese derecho a un 25% de esa superficie. Esto es un abuso llevado al máximo, ¿no? También no estamos de acuerdo con que haya discontinuidades en la extensión lateral de las mismas. Es decir, la terraza debe ser continua, a no ser, en los casos, obligado por dejar paso a un servicio, a un portal o a un garaje, ¿no? Y hacemos una enmienda que garantice, en todo caso, un paso peatonal continuo y en línea recta. Y eliminando el texto que dice una cosa muy confusa, que dice en aquellas vías que cuenten con aleaciones oficiales definidas. Esto no acabamos de entender muy bien lo que es. En cualquier caso, cualquier terraza debe garantizar ese paso peatonal continuo y en línea recta. También exigimos que el espacio de tránsito para vehículos de atención a servicios, 6, pues nos fijan en 3,5 metros y tenemos ampliado a 4, que es bastante más razonable para el tipo de maquinaria y el tipo de vehículos que pueden acceder a esos servicios. Otra de nuestras enmiendas importantes es que las zonas CPC y CEPOA, la zona de especial protección, el patrimonio antiguo, la zona del patrimonio cultural, las terrazas no podrán extenderse más allá del frente del establecimiento. No hay extensión lateral. Esa extensión lateral que ellos proponen de 15 metros y lo sitúan o lo cuentan a partir de un extremo de la terraza, nosotros creemos que en vías de ese equilibrio entre los intereses, en este caso, hosteleros y el de la ciudadanía, debe de ser de 6 metros y contados a partir del eje del establecimiento o de la puerta, del centro de la puerta del establecimiento. El itinerario máximo, que aquí plantean también cruzar calles y no sé qué batallas por ahí, no creemos que debe exceder los 20 metros también desde este punto de referencia del centro de la puerta. Otra cuestión muy importante es los totopórticos, algunas estructuras que yo diría que necesitan anclaje, sí o sí, y ellos dicen que no. En cualquier caso, para soportar todo ese peso necesitan un potente sistema de sostenimiento, ¿no? La ordenanza, el proyecto, ¿no?, que presentan, dice que no podrán estar más cerca de 3 metros de una fachada, pero contando desde el punto de fondo. Nosotros decimos que eso no puede ser así. Estos todos pórticos, eso indica, desde el punto de apoyo, tienen una proyección del todo que genera sombras, que genera visibilidad, y entonces creemos que la medida que se debe tener en cuenta es la proyección vertical de ese pórtico hasta la fachada. Porque lo que más puede ocurrir que si se cuenta desde el punto de apoyo, tengamos un fondo de 4 metros que lo que tiene que hacer. Debe medirse desde la posición vertical del todo. Vamos a ver. Otra cuestión que nos plantean es que los parámetros verticales no podrán exceder, en nuestra opinión, de 1,50. Ellos lo ponen 1,75. Nos parece un límite demasiado justo para que los vecinos de los pisos o los locales comerciales o los pisos más bajos del edificio puedan tener unas condiciones de luminosidad y de visibilidad aceptables. Bueno, también decimos que se prohibirá expresamente, para convertir la calle en feria de trastes, que no se podrá, que será prohibido la colocación de barreles, de toneles, e incluso no de aquellos elementos que sean esenciales para atender la terraza, pero sí también de mostradores, los cuales podrá estar, sea un punto de bebidas o sea un punto de preparación de comida. Claro, eso convierte que ese local tiene dos negocios, tiene dos locales.
servicio y mesa en el interior, y servicio exclusivo y mesa en el exterior. Creemos que eso, todos los que plantean van convertidos a uno, estamos, yo creo que todos imaginando. Bueno, hay tres cuestiones importantes, y es que no estamos de acuerdo con que se puedan colocar terrazas al otro lado de una vía, de la carretera, es decir, no es factible que el personal del establecimiento esté en un paso de peatones esperando con su bandeja y las ensambles y la cerveza para pasar al otro lado, o en semáforos. No estamos de acuerdo y inventamos ese punto. Siento que es ya la colocación de terrazas al otro lado en vías transitables. Como tampoco estamos de acuerdo, desde luego, en que se ocupen las zonas de carga y descarga, porque claro, esto significa que cambiar ese punto de carga-descarga, aparte de cuestiones técnicas, económicas, como se quiera, también restar plazas de aparcamiento, pongas a las plazas de descarga, más se ocupen ellos, con lo cual se está volviendo a restringir, a subyugar a la ciudadanía todo a este propósito de que se disponga más. Y finalmente, bueno, pues decir que si tampoco estamos de acuerdo con las zonas de estacionamiento reglados puedan ser ocupadas. Zona azul, por ejemplo. Tenemos muchas más, lo digo, son 21 enmiendas, pero bueno, cité algunas cosas que nos parecen relevantes. Y luego, por último, comentaros también una enmienda que hacemos en el capítulo de horarios, en el cual, pues, pedimos que los jueves, como día laborable que es, en vista del día laborable, se incluya junto con lunes, miércoles y viernes. No, martes y miércoles se incluyan en ese horario y no en las excepciones de los viernes, sábado o víspera de festivo. Un jueves es laborable y un viernes laborable. Estamos en víspera de estos. Entonces proponemos que los lunes, martes, miércoles, jueves sea el horario hasta las 12:30, y los viernes, sábado y víspera de festivo se pueda ampliar a la 1:30. Y nada, comentaros únicamente que también es importante reseñar de que hacemos una enmienda en el sentido que aquellas terrazas que tengan su mobiliario en la calle y que el establecimiento esté cerrado 3 días o más, la obligatoriedad de recogerlo y retirarlo de la tierra. Bueno, paso la palabra a mi compañera Ana, que os va a incidir en algunas cuestiones ciertamente relacionadas. Tenemos otro bloque de enmiendas que tienen que ver, que están salteadas a lo largo de todo el proyecto que ha presentado el Gobierno, y que tienen que ver con indefiniciones por parte de la ordenanza. En casi todo hay referencias como norma general y luego siempre se abren excepcionalidades, y a estas indefiniciones que os digo, y también a un problema de discrecionalidad que nosotros creemos que llega a la arbitrariedad o puede llegar a la arbitrariedad en función de cómo se aplique. En este sentido, pues tenemos para empezar unas enmiendas sobre las zonas de especial protección, porque aquí se ha producido una cosa muy extraña. En el proyecto inicial, cuando nos presentan una definición en principio más clara, o puede considerarse más clara, abriendo dos zonas especiales de protección, la zona del Oviedo Antiguo y la zona de protección de los bienes culturales, del patrimonio cultural, hace una diferencia para luego establecer condiciones diferentes que podría, incluso entenderse. El problema es que hay una indefinición, nosotros creemos que hay un error, esperamos que sea simplemente un error, porque hay una serie de bienes que aparecen en las dos zonas, que son los bienes de interés cultural. Aparecen en la zona de protección menos restrictiva, la de patrimonio cultural, y luego aparecen otra vez, aquí sin ningún tipo de excepción, y luego aparecen en la zona del Oviedo Antiguo, en la que se dice que los bienes de patrimonio, las zonas afectadas por los bienes de patrimonio cultural del Oviedo Antiguo están sujetas a la otra norma. Por lo tanto, habría que haberlas excluido de la primera. Pero entendemos que puede ser un error. Lo que no es un error para nada, y creemos además que está hecho a conciencia, es lo que ha ocurrido con la definición efectiva, con esa delimitación de cuáles son esas dos zonas. Está muy bien decir
que hay dos zonas, pero tú tienes que delimitarlas y tienes que al menos dirigir al ciudadano a saber qué es exactamente lo que está incluido dentro de cada una de esas zonas. En la primera propuesta del proyecto, en el documento que pasaron, que se hizo fuera y que luego le pasaron a los funcionarios municipales, aquí aparecía un anexo con un plano y especificaba que, por ejemplo, la zona de protección del Oviedo Antiguo incluía casi 2 planes especiales del ayuntamiento. Hasta ahora tú podías ir directamente a la referencia porque las zonas de protección eran las que estaban sujetas al plan especial PPR1 y PPR2, por lo tanto son documentos públicos que puedes saber cuáles son las calles afectadas, o la normativa publicada por el boletín y se especificaba qué boletín era el que podíamos ver para saber qué zonas estaban afectadas por cada una de estas 2 áreas de protección. Ahora eso ha desaparecido. En el último proyecto que mandan para la aprobación en el Pleno, ese anexo con ese plano ha desaparecido. Ahora no hay ninguna definición de cuáles son las zonas protegidas, ni la una ni la otra, ni la de patrimonio cultural ni la del Oviedo Antiguo. Claro, esto es obligatorio que aparezca en la ordenanza, o bien una referencia a dónde se puede acceder, dónde puedo obtener la información de cuál es la zona delimitada por una u otra área de protección, o ponerla en el propio documento. Claro, creemos que se han dado cuenta de que podíamos ver lo que hemos visto, de hecho, y es que en el área de protección del Oviedo Antiguo no han utilizado los planes especiales que tiene el ayuntamiento, sino que hacen una referencia a que casi toda la zona acogida, y dices, ¿y por qué casi toda la zona del plan especial está recogida para esta zona de protección? ¿Por qué no toda? Si tenemos un plan especial, debería ser todo el proyecto. Pero casualmente hemos detectado que habían quitado una calle, la calle San Francisco, el lateral, una de las fachadas de la universidad, según este proyecto, no está protegida. Ahí puede ponerse cualquiera, puede hacer cualquiera cualquier cosa, porque para las terrazas no hay ninguna protección. Qué casualidad. Para todo lo demás está protegido, pero para las terrazas no. Bueno, uno podría pensar que es un error, pero claro, si ya en la definición nos dicen que han cogido casi todo el área de los planes especiales del ayuntamiento, y el criterio para seleccionar o para sacar esa calle, ¿cuál ha sido? ¿Veis? No es discrecionalidad, es arbitrariedad. Además, como os decía, tampoco hay ninguna referencia a dónde podemos identificar, dónde podemos ir para identificar cuál es una zona afectada por la protección de patrimonio cultural. Hasta ahora había una referencia a los boletines en los que se aprueba, ahora ni siquiera el ciudadano tiene que averiguar, el señor o la señora que vayan a poner un local, abrir un local, tiene que averiguar por su cuenta si su local está dentro de un área de protección o no, porque no hay ninguna definición. Bueno, eso evidentemente en la ordenanza no es posible, o sea, no es factible, es una irregularidad en toda regla. Es verdad que el documento que viene de la asesoría jurídica sí viene con un plano, erróneo o hecho malintencionadamente, pero venía. Ahora no. Y la segunda parte que os decía de estas indefiniciones, pues como planteábamos, hay muchísimas excepcionalidades. Hay una ordenanza genérica que dice con carácter general, entonces hay continuas referencias a con carácter general, con carácter general, con carácter general, pero detrás hay excepción, excepción, excepción y excepción. Y esa excepción es genérica, porque lo que plantea es, se podrá excepcionar, se podrá establecer. ¿Quién lo podrá establecer? Ah, qué casualidad, esa discrecionalidad que os digo, la Junta de Gobierno o el concejal en quien deleguen. Es decir, un concejal va a decidir cosas tan importantes, puede llegar a decidir cosas tan importantes como si se va a autorizar variaciones en una terraza fuera de la ordenanza, lo cual solo podrán hacer algunos, no todos, sino algunos, los que decida el concejal o la concejala competente, o denegar porque no encaje con la estética, pero ¿quién marca la estética? ¿El concejal también o la concejala? ¿Quién decide cuál es la estética que tiene que tener una terraza? Si se debe o no señalizar una terraza, pues dice, bueno, el ayuntamiento, además eso, el ayuntamiento podrá decidir que tú tienes que marcar la terraza. Tú la marcas y el de al lado no. Eso, ¿en base a qué criterio? ¿Hay algún criterio objetivo para determinar cuándo se puede hacer y cuándo no? ¿Y en qué se va a basar esa decisión? Ninguno. Si se puede poner pegado a una fachada, porque sea una excepcionalidad,
O sea, no tienes que guardar el 1,80 m, sino que puedes pegarte a la fachada, pues eso también lo puede decidir un concejal o concejala. O lo que es más grave, si puedes llegar a ocupar el 75% de una calle, de una terraza, de una plaza. El 75%. Nada más y nada menos. Eso lo va a decidir sin ordenanza por el medio, por una decisión, nosotros entendemos que arbitraria, desde luego, desde la autoridad o desde la Junta de Gobierno, o como decía, algo más grave, desde el concejal o concejal. O cambiar las condiciones en las que se van a poner las terrazas en una zona determinada, una zona singular. Si tenemos una calle singular, que consideramos, la ciudadanía considera que tiene que tener una estructura pues similar para darle más aire a la calle, para que tenga pues a lo mejor más influencia turística, pero eso lo va a decidir la Junta de Gobierno o un concejal, al margen de la ordenanza, sin que intervenga para nada el Pleno, sin que intervenga para nada la ciudadanía. Evidentemente, hemos hecho varias enmiendas en las que esos acuerdos tengan que tener el respaldo del Pleno, porque la ordenanza la establece un Pleno, y es una ordenanza para toda la ciudadanía, que está al alcance y que todo el mundo puede conocer. Todas esas excepcionalidades que deciden que la Junta de Gobierno o el concejal o concejala competente puedan hacer, no las van a conocer los ciudadanos ni van a poder recurrirlas. Las hacen ellos porque quieren. Se hace además referencia, como decía antes, en varios apartados a el ayuntamiento podrá. El ayuntamiento. ¿Pero quién del ayuntamiento? ¿Qué procedimiento hay? ¿Cuál es la competencia para tomar esa decisión? No, el ayuntamiento, sin más. O hay muchos casos en los que, salvo en un caso en el que se hace referencia a un informe técnico de un servicio concreto, se dice, habrá informes de técnicos municipales o de servicios municipales, pero no se especifica cuál es la competencia para decir, para poner ese informe que justifique o que permita al concejal o concejala o a la Junta de Gobierno tomar la decisión para una aprobación o una denegación, porque se habla siempre de servicios municipales. Y os pongo ejemplos. Por ejemplo, para poner una terraza en un parque municipal, que hasta ahora era impensable, y ahora los locales privados van a poder tener, dentro de los parques públicos, van a poder tener también terrazas. Ya la invasión más absoluta que se puede hacer. Bueno, pues ahí va a haber informes técnicos. ¿De quién? ¿Qué competencia va a encargarse de ello? ¿Quién lleve parques y jardines? ¿Quién tenga la competencia de las zonas verdes? ¿Quién tenga la competencia de vías? ¿La policía? ¿Urbanismo? ¿Quién? ¿El informe de quién? ¿O vale que me informe uno que sea de mi línea y que diga lo que yo quiero? ¿O nombra a un director general, como ha hecho el actual concejal, que el director general va a firmar, cuando es un político y no un funcionario, que firme lo que yo quiera que firme? O nos ponemos de acuerdo y firmamos y decidimos entre el director general y yo dónde se va a poder poner una terraza, o si vas a poder, tú sí vas a poder ocupar el 75% de una plaza. O por ejemplo, cuando hablamos de las terrazas tipo B, se habla de informes técnicos, o del informe de los técnicos. ¿De quién? ¿Del Servicio de Extinción de Incendios? ¿De Infraestructuras, que va a mirar si la estructura es adecuada? ¿De quién? O las plazas de aparcamiento, tanto libres como reguladas, o las zonas de carga y descarga. ¿Quién lo va a decidir? ¿La policía? ¿El responsable de vías? ¿El servicio competente en vías? No definen, no ya el servicio, que eso es normal, porque las competencias pueden cambiar de un servicio a otro, pero igual que se hace referencia a la Consejería del Principado de Asturias que tenga competencias en patrimonio cultural, lo lógico es que aquí se dijera el servicio municipal que tenga competencias en la protección de zonas verdes, en las vías, en el aparcamiento, en infraestructuras, que se diga, en la extinción de incendios, que se especifique. Nada. Esto todo queda ahí al albur de quien decida. Y hay otra indefinición, y es que no hay ninguna referencia a qué va a ocurrir solamente en las zonas de protección, qué ocurre cuando tenemos ocupaciones diferentes. Porque esta ordenanza solamente prevé, imaginaros, hasta el 75% de una calle o de una plaza la pueden ocupar hosteleros. ¿Qué ocurre con el resto de negocios? ¿O solo el negocio de la hostelería y la restauración en Oviedo tiene derecho a ocupar el espacio público? Porque ya se lo quitan a los ciudadanos con la justificación de que es que hay negocio en ello. Pero que es que los comercios, por ejemplo, no tienen también derecho a ocupar espacio público. ¿Dónde está la compatibilidad de una ordenanza con la que están tramitando de mercados, que también persigue que los comercios puedan sacar sus negocios? ¿Solamente pueden ocupar el espacio público los hosteleros, que tienen algún privilegio especial, o qué ocurre?
¿Y qué compatibilidad? ¿Cómo vamos a compatibilizar? Os pongo ejemplos claros de lo que ahora mismo ocurre. Las tiendas que tienen plantas, que sabéis que tienen un régimen especial, por el cual, como son seres vivos que necesitan luz y agua, algunas plantas están instaladas en el exterior. ¿Qué ocurre? ¿Quién va a tener la prioridad? ¿El primero que llegue? ¿El que pague más? ¿El que decida urbanismo? ¿O infraestructuras? ¿O qué? ¿O se va a dar la ocupación? ¿Cómo se va a hacer? Todo eso está absolutamente indefinido. Mirad, lo cierto es que con esta ordenanza, lo decía antes Fidel, se ha convertido un espacio que era un servicio auxiliar de unos locales concretos, de hostelería y de restauración, bueno, y de otros también, que también permiten ahora, se ha convertido en un nuevo local, en un nuevo espacio de negocio. Pero ese espacio de negocio está en suelo público. Y en el suelo público tiene que haber concurrencia competitiva. Porque para eso se dan las concesiones. Las concesiones son con concurrencia competitiva. No el que tenga un local, que ocupe todo el espacio que quiera, y el que tenga el local de al lado, como llegó más tarde o se instaló un poco después, se queda sin poder poner la terraza. ¿Cómo es esto? O sea, ¿dónde está esta arbitrariedad por la que pretende el gobierno? Y la última enmienda es la que tiene que ver con lo que antes planteaba Vences de la memoria económica. Mirad, yo voy a empezar recordando que la ordenanza de medio ambiente, después de teniendo la aprobación por unanimidad de todo el pleno, recuerdo, unanimidad de todo el pleno, se quedó guardada en el cajón del concejal de urbanismo actual, porque a él no le interesa, evidentemente, no sé por qué, porque la habían aprobado, su grupo la había aprobado. La dejaron guardada en el cajón porque los tribunales tumbaron esa ordenanza, porque faltaba una memoria económica. Qué casualidad, en este documento también falta esa memoria económica, porque la justificación es que hay un informe de presupuestos que dice que no hay gastos. Claro, no hay gastos presupuestarios, supuestamente, ¿no? Dice, como aquí en lo que dicen los funcionarios, los otros departamentos, no hay gastos, pues esto no tiene memoria económica. Pero es que costes sí que los hay. Porque la justificación de que, como ya son servicios municipales los que van a prestar este servicio, no tiene coste, pues eso es una falsedad, porque los servicios municipales tienen costes. De hecho, hay una memoria de costes de los servicios municipales. Y si estamos hablando de que vamos a aumentar los espacios que hay que vigilar, vamos, o los funcionarios se dividen, o a ver cómo lo hacemos, porque si ya tenemos escasez de funcionarios para poder hacer las inspecciones actuales, la próxima, si ampliamos, todavía será peor. Así que es necesaria esa memoria, y también porque ahora, a partir de este momento, va a haber ingresos que se tienen por parte de que pagan los empresarios, pero no se dice cómo se van a reflejar en nuestras cuentas los gastos. Si hasta, por ejemplo, en la zona azul, si tenemos en la zona regulada un contrato que que gestiona la propia empresa, ellos son los que recaudan el dinero y nos pagan la diferencia entre ingresos y gastos, ahora ¿cómo va a ocurrir? ¿Quién va a cobrar ese dinero? ¿El ayuntamiento o la empresa? Esta es otra de las miles de indefiniciones que se están produciendo. Y perdonad que como siempre me alargo. Bueno, pues únicamente si hay alguna pregunta que queráis hacer, aunque tenemos que ir más a corriendo porque hay otra rueda de prensa esperando para hace ya 10 minutos.